Bienvenidos a un nuevo video sobrenatural. Este día te traemos un testimonio del hermano Chad González. Un nuevo testimonio sobrenatural. El hermano Chad González ha operado milagrosamente durante años en su iglesia y alrededor de todos los países que él viaja constantemente. Él es un pastor que predica acerca de la realidad de Dios y la realidad de los pecadores. Ahora, él explica en su testimonio que desafortunadamente la realidad del pecador es muy normal para el creyente. Aunque hemos sido redimidos de esa realidad del pecador, pero los cristianos siguen viendo como normal esa realidad. En Juan capítulo 17, Jesús, cuando ora al Padre, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, lo que realmente quiere interpretar es que la palabra de Dios es realidad, la realidad del cielo. Entonces, esencialmente Jesús dijo: Padre, apártalos según tu realidad. Ahí mismo nos muestra que hay una realidad alternativa en la que podemos vivir. Y luego esa misma palabra en donde Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Él dice yo soy la vida, Él está diciendo yo soy la realidad celestial. Así que si quieres ver realmente la realidad, debes de ver a Jesús. El problema es que la gran mayoría de nosotros como cristianos predicamos este mensaje de fe y predicamos estos maravillosos mensajes de victoria y somos más que vencedores en Cristo. Pero cuando se trata de nuestra perspectiva, todavía tenemos la perspectiva y la realidad de un pecador. Tiene que haber una diferencia, pero estamos aceptando lo que es normal para el mundo. Todavía predicamos y hablamos de cómo todas las cosas son posibles con Dios, pero luego miramos nuestra perspectiva de pecador. En cuanto a cómo es posible que esto pueda suceder en el ámbito natural, incluso nos identificamos con estas cosas, incluso cuando se trata del área de sanidad. Predicamos y decimos que por su llaga fuimos nosotros curados. Sin embargo, nos vemos como la mujer del flujo de sangre tratando de llegar a Jesús para ser sanados. Así como predicamos que por su llaga fuimos nosotros curados, no podemos venir después a decir, Señor, sáname, porque nos estamos identificando con la realidad del pecador y no nos identificamos con la realidad de aquel que está unido con Cristo. Ya no eres la mujer que intenta llegar a Jesús. Ya no eres el leproso tratando de conseguir llegar a Jesús. El sanador entró en nosotros, pero todavía vivimos como separados de Dios y eso no puede funcionar en la realidad del cielo. No puedo manifestar el cielo si vivo en la realidad del pecador. Y ahí es donde ha habido esta desconexión con el mensaje de Dios, el mensaje de fe. Por eso mucha gente vive frustrada porque no ve los resultados, ya que viven separados de la realidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dedica tanto tiempo a decirnos qué hacer con nuestra mente. En Romanos capítulo 12, en el versículo 2, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y aún hace esta declaración poderosa en Efesios capítulo 4, en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa palabra significa literalmente la imaginación. Lo que nos está haciendo saber es que los gentiles dejan volar su imaginación salvajemente y debido a esto están alejados de la vida de Dios. Ahora, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está dentro de nosotros. Y no solamente en nuestra mente, sino también está para nuestros cuerpos físicos. Y también para manifestarse al mundo a nuestro alrededor. Y el apóstol nos está diciendo que a través de nuestra imaginación es que va a fluir la vida de Dios para atraerlo y hacerlo realidad a nuestra vida. Cuando Jesús vino y nos salvó, Él nos liberó de la realidad del pecado. Pero dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos desenchufó de la maldición. Sin embargo, con nuestra alma y con nuestra mente, muchas veces nos volvemos a conectar a esa realidad de maldición. Cuando comenzamos a pensar que estar enfermo es normal, que perder la mente es normal, pero esa es la realidad de los pecadores, no es la realidad en que la iglesia debe de vivir. Mientras nos sigamos viendo como viviendo en la realidad del pecador, no podremos actuar en la realidad del Señor. Mientras tengamos pensamientos de maldición, pensamientos que no agradan a Dios, tendremos resultados de esos pensamientos. Por eso mucha gente en su lecho de muerte vive confesando escrituras de sanidad, porque no se ven a sí mismos desde la realidad alterna, desde la realidad celestial, desde la perspectiva del cielo, porque pensamos que no la tenemos. Lo que estamos viviendo lo vivimos desde la perspectiva de un pecador y no desde la perspectiva celestial. Pero la perspectiva celestial nos dice, yo ya fui sano, solo necesito manifestarlo. El hermano Chad nos enseña que toda enfermedad y toda dolencia es causada y producida por el diablo. Segundo, toda enfermedad y dolencia son espirituales y las personas las miran como físicas. Ningún cristiano puede estar enfermo, a menos de que la autoridad que Dios le dio se la entregue al diablo. Pero ningún cristiano diría a propósito, oye diablo, ponme enfermo. Nadie va a hacer eso. Pero la forma en que el diablo opera es que él trae sugerencias a los pensamientos y a las vidas de los cristianos para que crean que están enfermos. La única forma que él puede tener autoridad es que si nosotros se la damos. Ha estado haciendo esto desde el jardín del Edén. Esto es lo que hizo con Eva. La engañó y así ha sido durante todos estos años. Entonces solo puede operar como un artista falsificador. Eso es todo. Fue a Eva y le dijo, si comes de este fruto, serás como Dios. Pero fue el gran engaño porque ella ya estaba hecha a imagen y semejanza de Dios. Ella no lo sabía, pero la Biblia dice esto. Es una declaración interesante y creo que muchas de las personas pasan por encima. Y dice, mientras ella miraba ese árbol y vio que ese fruto haría eso para ella. Bueno,
Ella había estado viendo el árbol todo el tiempo, pero en ese momento cambió la forma de ver ese árbol. Estos pensamientos, ideas y sugerencias las puso en el pensamiento de Eva. Y ella vio lo que pasó. Fue que hubo un cambio de su percepción. Hubo un cambio en su imaginación. Y es que la fe va a crear lo que se concibe en tu imaginación. Entonces, donde va tu imaginación, ahí va a ir tu fe. Esencialmente somos el profeta de nuestra propia vida en un sentido. Dios nos ha dado esta capacidad y poder creativo. Y así incluso Jesús dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Muchas veces pensamos que es un problema de fe, pero en realidad es un problema de imaginación. Porque incluso cuando el dolor, el síntoma, la herida viene, ¿en qué se convierte eso? Se convierte en un pensamiento. Oh, de repente estaba teniendo dolores en el corazón. Bueno, mi papá tenía una enfermedad del corazón. Mi abuelo tenía problemas en el corazón. Bueno, tal vez esto es lo que está pasando en mí. O tal vez hay un bulto y bueno, automáticamente pienso que es cáncer. O tengo el resfriado. Solíamos pensar que hacía un poco de frío y ahora la gente le da un resfriado o algo así y piensa que va a morir, que va a estar en la UCI dentro de poco. Está basado en el miedo y todo viene con ese pensamiento, esa idea y esa sugerencia. Y eso es lo que Satanás, el diablo, está haciendo. Él está planeando eso y él está trabajando para engañarnos, para que nos aferremos a eso. Luego con nuestra fe, ya sea buena o mala, obtendrás lo que hablas, conseguirás lo que crees. Así que pensamos que es un problema de fe, pero realmente es un problema de imaginación. Estamos permitiendo que nuestra imaginación se desboque y nos aleja de la vida de Dios. Y en ese sentido, nuestra imaginación, como dijimos, tu alma va a determinar lo que fluye a través de ti, si es la vida de Dios o si es la maldición. Nosotros somos los que tenemos el control de flujo en nuestra vida. Y eso es donde muchos cristianos piensan, bueno, Dios me está esperando cuando se trata de mi sanidad. O Dios está esperando esto y aquello. Pero aquí es donde viene esta realidad alternativa. La sanidad ya la tengo, pero el diablo está tratando de decirme que no. Y eso es lo que pasó con Eva. Empezó a trabajar para tratar de conseguir lo que ya tenía y lo perdió. Ahí es donde los cristianos están hoy. Ya tienen la sanidad, pero ellos piensan que deben de alcanzarla. Somos en cierto sentido hombres muertos andando. Estamos muertos al pecado. Como cristianos somos hombres muertos. Estamos muertos al pecado, muertos a la enfermedad. Pero esta es la razón por que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo muestra que la realidad redentora es que estoy muerto al pecado. Y si estoy muerto al pecado, estoy muerto a todos los resultados del pecado. El pecado es la raíz y la enfermedad es el fruto. El pecado es la fuente, pero el fruto es la enfermedad, la pobreza, la carencia. Esos son subproductos del pecado. Si estoy muerto para la fuente, también estoy muerto para los subproductos. Tú puedes ser salvo en el espíritu, pero si tienes pensamientos de maldición, todavía vas a estar obteniendo resultados de la realidad de los pecadores, a pesar de que Jesús ya te liberó.
el hermano Chad nos cuenta su experiencia. Él dice que su vida casi nunca pasa por la enfermedad, pero un día, hace muchos años, llegó a él un pensamiento de temor acerca de las finanzas, ya que estaban haciendo un proyecto de construcción y necesitaban mucho dinero. Por lo general dice que es un hombre de fe, pero por algunos días dejó que sus pensamientos volaran. Así que una noche se metió a la ducha y eran como a las 11 de la noche y de pronto se iba a enjabonar su brazo y miró y de pronto le atacó en todo su cuerpo la urticaria. Ahora él no sabía qué era, pero él se veía como que si tenía lepra en su brazo. Y él se preguntó qué está pasando. Tengo bultos en mi cuerpo, tengo sarpullido en todo el cuerpo. Y luego de pronto su garganta comenzó a inflamarse, a hincharse y de pronto tuvo dificultad para respirar, dificultad para tragar. Así que llamó a su esposa y ella corrió y comenzó a entrar en pánico el hermano Chad. Y comenzó a luchar, pero él decidió ir a emergencias. Así que su esposa lo está llevando a emergencias, pero él cuando iba de camino comenzó a estar enojado consigo mismo. Y cuando llegó al estacionamiento, desabrochó su cinturón y estaban listos para ir a emergencias. Y él le dijo a su esposa, detente, dame 10 minutos para practicar lo que yo predico, ya que él se sentía condenado porque permitió que ese pensamiento lo llevara a tener una crisis. Y entonces ella puso el cronómetro en 10 minutos para darle 10 minutos. Así que él comenzó a poner música en el auto, música de adoración, y comenzó a imaginarse que estaba sentado en el trono con Cristo. Así que sentado en el trono con Cristo, y él recibió una palabra de Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando recibió esta palabra, comenzó a fluir el poder, a fluir la vida en él, y fluyó a todo su cuerpo, y comenzó a estar conectado nuevamente con la vid. No alcanzó a llegar a los 10 minutos y de pronto sintió que su garganta se liberó. Él había estado luchando por 30 minutos por respirar normalmente, pero no podía. Pero cuando se conectó a la vid, su garganta fue liberada y no tuvo necesidad de entrar a emergencias, sino que le dijo a su esposa que lo llevara nuevamente a su casa. Si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal. Dale like y compártelo con todos sus amigos para poder traer más testimonios sobrenaturales. Te esperamos en un próximo video. Dios te bendiga.